su programa Padres Conciencia. Les agradecemos mucho, estén acá conectados. El programa, esperamos muchos conectados. El programa da para mucho análisis. Cabe destacar que es un programa propuesto por una mamá que de pronto también nos escucha. Entonces, eso es importante, porque en Padres Conciencia todas y todos cabemos, como lo hemos dicho. Roxana Pérez Terán acaba de estar también en la conducción. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, bien, muchas gracias, corriendo por el tráfico. Con nuevo look, Roxana, ustedes no la ven, pero se ve más guapa. Muchas gracias. Primero el bronceado de Mazatlán y ahora el cambio de look. Bueno, se le o sea, ¿qué onda? Pues ya ves. Tu pareja está feliz. Queriendo quedar bien, pues espero, la verdad. Y también va a estar en las redes sociales Fabiola Bazán. Fabi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, acá yo les contesto en el chat, ya saben, Facebook, Twitter, ustedes conéctense. Alienación parental, Rox. Estábamos leyendo nosotros un poco sobre el tema de la alienación parental y nos pareció fascinante. Sí, yo creo que es algo que ha existido desde siempre, pero que poco a poco ha ido generando como más ruido, y eso me parece muy bien, porque yo me imagino que muchos papás lo están viviendo y ni siquiera saben que lo están viviendo. Exactamente, yo también pensaba eso, ¿no? Al momento de nombrar el evento como tal, se hace presente, se hace visible, existe y como tal empieza a diseminarse y empieza a tener grandes alcances. Y a ver opciones también, a dónde recurrir, qué se puede hacer, tanto ayuda para papás como para niños. Fíjate que estoy muy de acuerdo con esto, porque este tema, como bien lo dices, incluye una parte del sufrimiento parental, maternal, y una parte bien importante de sufrimiento infantil, y es uno de los temas que también nos movió mucho a Roxy y a mí cuando leíamos para preparar el programa. Para hablar de alienación parental, vamos a empezar presentando a Ana Celia Flores. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Ana es una mujer y madre de familia valiente, y ella ha experimentado en su propia biografía, en su propia experiencia, el tema de la alienación parental. Ana, cuéntanos quién eres, cuéntanos qué ha ocurrido y cómo ha sido tu experiencia de vida en el tema de la alienación parental. Bueno, yo soy Ana Celia Flores, tengo un hijo de 5 años que se llama Franco, y bueno, la alienación empieza en cuanto hay una separación o un divorcio en la pareja, teniendo hijos, y bueno, hay varias modalidades, pero es exactamente lo mismo. Les cuento mi experiencia y de ahí podemos como desarrollar más el tema. Hace 3 años, estando yo separada del que era mi marido, papá de mi hijo, me pide al niño unos días de vacaciones. Ya no vivíamos juntos. Yo le doy a mi hijo para que estuviera una semana con ella en casa de la abuela paterna, y el día que yo le doy a mi hijo me dice que no voy a volver a ver a mi hijo. Va a un juzgado, presenta una denuncia totalmente llena de falsedades, que yo había abandonado al niño, que yo soy peligrosa psiquiátricamente y para mi hijo, y en ese momento el juez le da la custodia provisional. De ahí mi hijo tenía 2 años 4 meses y no volví a ver a mi hijo en 240 días, en los cuales no supe nada de él. Estuve recorriendo abogados, estuve recorriendo juzgados, instancias legales, procuraduría, hasta que a mí Derechos Humanos del Distrito Federal me apoyó, me asignaron un visitador, y en ese momento me regresan a mi hijo en el juzgado con una custodia provisional. Mi hijo ya tenía 3 años, y aquí es donde empieza toda esta parte de la alienación. Me regresan a mi hijo, el niño tenía 3 años, apenas hablaba, pero él ya sabía perfectamente que él, en primera, no se apellidaba, yo soy Flores, que no se apellidaba Flores. Él aprendió a decir su nombre con los apellidos paternos, ¿no? Cuando legalmente, obviamente, yo no tuve ninguna pérdida de patria potestad. Claro. El niño tenía 3 años y decía que yo lo odiaba, que él me odiaba, se refería a mí con groserías muy fuertes, no quería estar conmigo, y bueno, todo esto, ahí es donde empieza la alienación. Muchas veces viene con el secuestro parental, que fue lo que yo sufrí, o simplemente en el divorcio, cuando el padre y la madre lo que hacen es literalmente instalarle a los hijos sentimientos y percepciones acerca del otro padre, del padre alienado, en contra de ellos.
Esto ha sido, como decían, de toda la vida, ¿no? Antes era como, se oía más las mamás que le decían, es que como tu papá no me da dinero, entonces, claro, porque él anda con la novia, y, o sea, todos estos sentimientos negativos hacia el otro padre. Y cuando a mí me regresan a mi hijo, bueno, esto fue hace 2 años, y como les digo, lo recupero provisionalmente. Yo sigo legalmente con problemas muy serios en la cuestión legal, en juzgados familiares, con demandas penales, civiles. Obviamente, bueno, a mí me sacan de mi casa, del domicilio conyugal, me dejan literalmente en la calle con lo que yo traía puesto, sin mi hijo. Y entonces, además de ser el problema legal, es un problema económico muy fuerte, un problema familiar terrible, porque un problema de inseguridad, porque todos tenemos amenazas de muerte, agresiones, lesiones, mucha violencia, y donde se intenta literalmente borrar al otro padre, ¿no?, de la vida del hijo. Sí, nulificarlo, ¿no? Entonces, bueno, todo este bagaje que tiene el niño, tanto de la familia materna como de la paterna, es un momento por capricho, por control, por ego, por lo que sea, es quitar de tajo esta parte tan importante en el crecimiento del niño, que es su familia paterna-materna. Nosotros, Franco y yo, hemos pasado 2 años de terapias psicológicas, porque si bien es cierto que ahora ya el vínculo entre mi hijo es mucho más fuerte, porque estamos preparados psicológicamente, tenemos una red de apoyo muy grande, pero el niño, cuando se va con el papá, regresa y son insultos, son agresiones, es mucho odio. Yo tengo una familia muy amorosa, ¿no? Mis padres, mis hermanos aman mucho a mi hijo, y él está muy contento con nosotros, pero se va con el papá, regresa odiándonos, no queriendo estar con nosotros, y esto es precisamente eso, es literalmente un lavado de cerebro, ¿no?, del niño en contra de la familia opuesta, o familia alienada. Exacto. Y en estas idas y venidas en tanto proceso legal, ¿cómo ha sido tratada Ana? Porque las leyes en nuestro país tienen un sesgo bien importante de género, bien importante en las autoridades misóginas de pronto, aunque también se da mucho apoyo institucional y legal, y asesorías incluso de coberturas a la mujer. ¿Cómo te ha ido como persona en este asunto legal? Eso que comentas es muy importante. En el momento que me quitan a mi hijo, ya no pasa nada, yo voy a ir ahorita al Ministerio Público, a la delegación, voy a decir, me quitaron a mi hijo, tiene 2 años, yo soy la mamá, y todo el mundo cree, bueno, es la mamá, entonces pues le van a regresar. Tiene más derecho. En realidad esto no es una cuestión de género, es más bien una cuestión cultural. Si bien es cierto, para los hombres muchas veces es un poco más difícil, porque por esto de, bueno, como es la mamá, el niño está chiquito, entonces la mamá es la que se encarga del cuidado, y muchos papás, ¿no?, que estamos, ahorita les vamos a platicar en un grupo que se llama Niños con Mapa, muchos papás se enfrentan en esto, ¿no? Porque la mamá, con falsedad de declaraciones, exactamente igual que en mi caso, pero por cuestión de género ellos como que parece que los hijos le pertenecen a la mamá. Pero también en esta cuestión judicial vemos que esto es cuestión de poder, es cuestión de dinero, hay mucha corrupción. Entonces, en realidad, en este grupo que estamos, bueno, pues la mitad somos papás y la mitad mamás, entonces es más bien una cuestión cultural, ¿no? Cada uno nos enfrentamos a diferentes obstáculos en este camino, pero sí es más bien cultural. O sea, tú te das cuenta que es indistinto el género. Es que es como en diferentes momentos del juzgado, ¿no? Yo a lo que me enfrenté más fue a esta cuestión de poder, de dinero, de corrupción. He tenido 2 abogados, ¿no? A uno lo compraron, aparentemente esta corrupción con el juez, o sea, en realidad depende del lado donde toque, pero sí es totalmente una cuestión como de momentos jurídicos, ¿no? Mis compañeros papás, realmente ellos también están en esta cuestión de género de, bueno, el papá no puede cuidar a su hijo, no es capaz como de darle esta ternura y de bañarlo y de hacerle y de dedicarse al hijo porque es hombre, ¿no? Y la mujer sí es como el instinto materno.
Pero bueno, en este caso es en diferentes procesos, momentos del proceso judicial. ¿Actualmente Franco está contigo de tiempo completo o...? No, Franco yo tengo una pensión provisional, me acaban de demandar otra vez para quitarme la custodia, para que no vuelva a ver a mi hijo, pero yo tengo a mi hijo la mitad de la semana y la otra mitad está con el papá. La relación el papá es sumamente violento, entonces yo no tengo ninguna relación con él, sino es a través de abogados y juzgados, pero la relación está muy estrecha, muy fuerte a través del hijo, ¿no? Cuando mi hijo llega y me dice, mamá, le digo, vamos al parque, vamos a jugar, y me dice, no, mamá, te voy a encerrar en el closet porque mi papá me dijo que te va a meter a la cárcel y yo te voy a defender. Entonces, esa es la cuestión. Que por querer dañarnos a la expareja o a la contraria, ¿no? Porque esto ya se vuelve una guerra, están dañando al niño. Claro. Entonces, tiene que haber una parte sana de estos dos, ¿no? Como el no hablarle mal del otro papá, aunque te estén agrediendo y atacando, porque el niño es el que está en medio. Obviamente el niño presenta pues mucha inseguridad, presenta enuresis, ¿no? Él se hace pipí en la cama, se come las uñas, es un niño con miedos y además es un niño pues que ha tenido que madurar más rápido y habla como adolescente, ¿no? Ya sé como cuestionamientos de un niño que no pareciera que acaba de cumplir 5 años, hace 2 meses. ¿Y las consecuencias para Ana Celia? Las consecuencias para mí son terribles. Todos los papás que estamos unidos y que hemos platicado, hay pérdida laboral, ¿no? Porque esto implica mucho tiempo. El poder llevar este juicio implica mucho tiempo, implica mucho dinero, mucha ansiedad, mucho miedo. Como les decía, estamos amenazados, estamos siendo violentados, no tenemos a nuestros hijos. Entonces sí, realmente la implicación a mí como mamá es terrible. O sea, sí es devastadora. Hay que definitivamente tener cierto apoyo psicológico y además una red de apoyo muy grande. En mi caso yo tengo mis padres, hermanas, amigos, tengo una red de apoyo grande que es la que me ha ayudado. Pero sí tenemos periodos obviamente de mucha ansiedad, mucha depresión, insomnio, ¿no? Muchos llevamos años sin poder dormir, ¿no? Terrible la experiencia, digo, tanto para ti como mamá como para Franco, finalmente un niño, ¿no? Y cientos de niños que están atravesando por esto, y cientos de papás y mamás que están atravesando por esto. Vamos a continuar con el testimonio de Ana. Vamos a presentar también en este momento a otra invitada. Después del testimonio que amablemente nos ofrece Ana Celia, vamos a presentar a Rocío Medrano. Ella es abogada. Ella es una gran defensora de las niñas y los niños en espacios como el Senado de la República y en la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y estamos muy honrados, por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero ya nos va a platicar ella de su experiencia, pero estamos muy honrados de que nos acompañe Rocío con esta amplia experiencia. Y pues la verdad es que quisiera preguntarte cosas tan generales y cosas tan importantes como, Rocío, cuéntanos, ¿qué es el síndrome de alienación parental y cómo está el panorama en el país con este terrible fenómeno? Hola, buenos días y buenos días a toda la audiencia que amablemente nos escuchan, y agradezco mucho a todos los que forman parte de este equipo en que me hayan considerado. Es un honor para mí estar aquí y abordar un tema tan delicado, un tema en el que tristemente he percibido tanto sufrimiento y tanto dolor, y sobre todo muchas veces un sufrimiento y un dolor que podría ser innecesario. Pues bueno, yo les quiero comentar que este síndrome de alienación parental, desde luego, es un tema controvertido, es un tema que tendríamos que ir incluso a los tratados internacionales, es un tema que podríamos abordarlo desde muchos enfoques, desde el enfoque del derecho internacional, desde el enfoque de la violencia intrafamiliar, desde el enfoque de la alienación parental mismo, desde el enfoque incluso feminista. Podríamos, por ejemplo, considerar que en países como en Estados Unidos, a pesar de que se ha hecho una propuesta muy eficiente, no se ha llegado a aceptar como tal, porque hay un debate, y un debate que, bueno, es como todo subjetivo, controvertido, de psicólogos, de psiquiatras. Ahora, en cuanto a la parte de tratados internacionales, a mí lo que me gustaría comentar
y es una observación que yo vengo haciendo desde hace muchos años. En los tratados internacionales normalmente la propuesta que nos hacen es una parte de prevención, una parte de sanción y una parte de combate. Y de ahí me quiero ir a la parte de México. Desafortunadamente, en los últimos años hemos vivido, la sociedad mexicana en general, en un combate. Entonces, es decir, en todas las partes nos fuimos al combate, pero hemos hecho muy poco en prevención o en sanción. Y yo creo que ese pues es un error, porque al asumir tratados internacionales, al asumir modas, al querer llegar a una cultura mexicana que es, somos muy especiales los mexicanos, incluso me atrevería a mencionar cuestiones en nuestra religiosidad, en donde no quiero hablar en el sentido de darle esto una visión religiosa, sino nuestra cultura. Somos preponderantemente católicos. En otros países son preponderantemente protestantes. Este síndrome de alienación parental es identificado desde diferentes perspectivas en países con una religiosidad católica que en países con una religiosidad protestante. ¿Por qué? Porque así es como opera todo el esquema y toda la conformación de la familia. Ahora, en cuanto al concepto de alienación parental, hay quienes la sostienen y que fue quien creó este concepto, que es Garden. Lo que él sostenía es que él empezó a observar que ante el divorcio concretamente, había hijos que eran violentados por uno de los progenitores, llámese hombre, llámese mujer, es decir, papá o mamá. ¿Qué empezaban a hacer? Empezaban a hacer un lavado de cerebro. Ese lavado de cerebro, por lo general, iba enfocado a que se generara una aversión al otro padre, llámese madre o llámese padre. Es decir, lo que se trataba de, o lo que se empezó a observar, es que se utilizaba a los hijos, hijas o a un hijo solo como botín, o a una hija sola. Entonces, a la hora de empezar a hacer un lavado de cerebro era constante la descalificación. Tu mamá no sirve por esto, o tu papá no sirve, o si tu mamá te dijo sube, mejor baja, o si te dijeron haz la tarea, no la hagas, o si te dijeron, si tu papá es un buen ingeniero, pues resulta que es el más malo, se le va a caer esa casa. Pero eso es constante. Imaginémonos a un niño o a una niña de 7 años, imaginémonos a un adolescente de 14 años que van teniendo diferente formación y visión de la vida, imaginémonos a uno de 17 años que necesita que está en esa descubrir del mundo y que necesita tener alguna orientación, y que todo el día es esa constante queja, esa constante descalificación. Empezamos a generar lo que se empezó a percibir: niños con una poca claridad en su manera de conducirse, niños con baja autoestima, niños confundidos, niños pues que empezaban a esconderse, inseguros. Empezaron a ver que eran niños que no tenían buena sociabilización en las escuelas, y por otro lado pues empezó a observar este fenómeno del que ya tenemos más conciencia, que es el bullying. Entonces, en México, si ustedes lo analizan, se ha hecho una campaña extraordinaria después de muchos años en contra del bullying. Y ahorita, curiosamente, las personas que empezaron a luchar en contra del bullying están empezando a detectar a las mamás, a los papás, a darse cuenta que si no abarcamos todo el fenómeno en su conjunto social, es muy difícil que lleguemos a una solución jurídica. Ahora, en cuanto al punto de vista de una servidora, pues yo desde hace muchos años creo que, hablándote de esta prevención, de esta sanción, de este combate, desafortunadamente estamos viviendo en una sociedad en donde estamos dando cabida a poca prevención, en donde estamos llegando al matrimonio con una mala preparación. No quiere decir que te prepares para casarte, pero que al menos tienes que tener como persona adulta que eres, pues un compromiso. Y tienes que hablar de que, bueno, yo les decía mucho a un grupo de personas que del amor eterno hay que pasar al respeto eterno. ¿Por quiénes? Por las hijas o por los hijos. Entonces, bueno, ese es un panorama. Ahora, en cuanto a la gente que estoy viendo en esta problemática, pues yo estoy francamente conmovida,
francamente sorprendida. Yo les he dicho a todos estos compañeros que hoy te puedo decir que somos una gran familia, que es niños, niñas y adolescentes con mamá y con papá. Ellos pugnan por una convivencia con sus padres y con sus madres. Esto me han robado el corazón. Me han robado el corazón porque yo ahorita he estado llevando algunos divorcios en donde dices, bueno, pues le preguntas a la gente qué quiere, ¿no? Pues me quiero separar y quisiera rehacer mi vida, o simplemente dejó de haber una relación, en fin. Pero yo empiezo a platicar con mujeres y con hombres y me empiezo a dar cuenta que su problema no es jurídico, sino que su problema es psicológico, o es psiquiátrico, o es social. Pero que en realidad, como abogada, tú no puedes llevar a una, incluso problemas económicos. Claro. Tú no puedes, o a mí me parece inmoral, llevar a una persona que tiene toda esta compleja situación y decirle, órale, perfecto, vámonos a los tribunales. Es decir, haz de cuenta que a un ciudadano común y corriente tú le dices, vente a un ring y ponte a luchar pues con cualquiera de nuestros famosos luchadores, ¿no? Claro, claro. Quisiera preguntarte, Rocío, tú nos comentabas antes de empezar este bloque que solamente en México, en la Ciudad de México, está nombrado, tipificado, y también en Brasil, nos habías dicho. Eso nos pone en un panorama más o menos complejo, porque somos 32 entidades federativas y solamente en el Distrito Federal hay cabida, está nombrado esto como tal, ¿cierto? Así es, y de hecho ya lo reconoció el Código Civil, y es una reforma muy reciente, o sea, estoy hablando de ¿meses? Hace un mes, en donde finalmente salió ya por la Asamblea Legislativa, acabando la legislatura que terminó, y el 14 de agosto de 2015 me parece que se subió un punto, bueno, no me parece, se subió un punto de acuerdo en el Senado de la República, donde pedían varias comisiones que hacían un exhorto a los estados por integrar este tema. Entonces, todo esto, si te fijas, pues desafortunadamente nos lleva a partes subjetivas. Ahora, es muy delicado el tema porque si yo te dijera, bueno, pues mira, vamos a pelearnos, estamos en controversia por un barco, claro, y queremos saber si el atún le pertenece al empresario o si lo va a pagar la persona que lo estaba transportando. Se perdió 1 tonelada de atún. Bueno, desde luego que es terrible y estamos hablando de dinero y bueno, en fin, nos podemos llevar ahí un pleito legal, que curiosamente aquí siempre en seguros se llega a negociaciones. Pero aquí lo dramático, y que hemos estado viendo con otras organizaciones, es que estamos hablando de niñas y de niños y de adolescentes y de mamás y de papás, y todos sabemos que la célula que da formación a un país es la familia. Entonces, desde que empezamos a trabajar, que la verdad es que yo creo que todos hemos empezado a trabajar con un trabajo extraordinario, cada quien ha aportado lo que trae, que eso es lo bonito, lo que sabe, lo que hemos visto es que pues hay dilación en los procesos, claro, cosa que es gravísima. Hay desconocimiento por parte de las autoridades, hay omisiones, hay también el utilizar tráfico de influencias, que eso también es dolorosísimo. Mira, en estas 2 últimas semanas, yo nada más te quiero comentar que uno de los papás estaba feliz porque después de mucho tiempo vio a su hijita. Y ves la foto y dices, qué buena onda, o sea, qué padre, su papá está con la niña. Sí, pero si tú ves la foto, el escenario de atrás es un juzgado. Sí. Cualquiera de nosotros piensen en tu vida y di, pues bueno, yo me acuerdo de mi infancia en una resbaladilla, o me acuerdo en la escuela, o me acuerdo el día que me regañaron y pues no pude salir de mi cuarto. Pero me acuerdo de mi infancia, que digas el día de mañana, pues sí, yo me acuerdo que mi infancia transcurrió en los juzgados. ¡Qué bueno! Y entre peleas. ¿No? Bueno, eso aparte, ¿no? Entre pleitos legales. Exacto. Sí, claro. Y además, regresaremos del corte, pero además de toda la situación legal que nos hace el panorama impresionante, estoy tratando de imaginarme el tipo de consecuencias personales, emocionales, subjetivas, corporales de los niños, de las mamás y de los papás que han sido terriblemente víctimas de esto. No vamos a regresar con algunas preguntas del chat porque hay un montón
Hay una llamada también que tenemos pendiente. Vamos a regresar a Padres Conciencia, a el siguiente bloque, y pues regresamos. El tema está muy interesante, está generando bastante aceptación, bastante polémica. Nos quedamos con algunas cosas con Rocío. Estaba yo reflexionando que en el ámbito de la terapia familiar, pues es un asunto que se ha venido trabajando desde hace un montón de tiempo. Justamente las triangulaciones familiares que muchos de nuestros maestros teóricos de terapia familiar nos han mencionado, ¿no? Las triangulaciones, las coaliciones que tiene uno de los cónyuges con otro de los hijos, y las repercusiones a nivel, pues, cognitivo en los pequeños, emocional, corporal. Me refiero a que empiezan a somatizar en el cuerpo, empiezan a presentar conductas atípicas para la infancia, un lenguaje mucho más acelerado, agresión al padre o a la madre que está siendo alienado o alienada. Y en este sentido, pues bueno, quisiéramos también introducir en este momento al análisis que amablemente nos hace Rocío, categorías como género, categorías como clase social y categorías como diversidad sexual. ¿Qué nos podrías hablar, Rocío? Pues mira, a todos estos temas a mí me gustaría añadirle discriminación. Fíjate que una de las problemáticas que estamos también observando, que llaman mucho la atención, es que el rango de escolaridad, y que bueno, es impresionante. O sea, no estamos hablando de gente que no nos debe de preocupar, es decir, en el sentido de que sea gente que no supiera cómo resolver una problemática, su escolaridad se lo debiera de permitir. O sea, es decir, el conocimiento que tienen les podría permitir saber que tienen que ir a un psicólogo, a un psiquiatra o a un médico. El problema que hay aquí es que a pesar de pedir la ayuda, no encontramos soluciones. Y eso es muy grave. Inclusive yo he estado viendo que este tema va también de la mano de mucha discriminación, y recordemos que el artículo 1 constitucional nos da a toda la ciudadanía el derecho a la no discriminación de las personas. Muchas de estas problemáticas están inmersas en prejuicios, están inmersas en etiquetas, están inmersas en una crítica constante. Pero todo eso es como estar viviendo en lo que decíamos, en un lavado de cerebro, en donde en automático la descalificación, automáticamente. Ahorita en lo que nos fuimos al corte mencionábamos la cuestión del género. Mira, aquí hay a la hora de investigar este tema, hay una controversia bastante interesante, porque desde el punto de vista feminista no se podía llegar al término de alienación parental, porque había quienes decían que perjudicaba a las mujeres que están sufriendo las consecuencias de un patriarcado extremo, es decir, mujeres que son condicionadas de manera psicológica, de manera física, de manera económica, y obviamente pues el síndrome de alienación parental, donde lo metes, si la mujer de suyo está viviendo escenas terribles hacia su persona, su género y su persona. Así es, consecuentemente lo padecen los hijos. Aquí un poquito la parte legal a lo que se va es que, por ejemplo, en cuestión de violencia, sí se puede determinar que haya violencia entre cónyuges, y cosa muy distinta va a ser la generada hacia los menores hijos. Es decir, si encaminamos todo a tratar de que los que se rescaten sean los menores de edad. Te comentaba yo que, bueno, esta niña que ha estado en los tribunales, y que, bueno, dentro de lo malo dices que bueno que esté ahí, porque si no, de otra manera, la niña pierde a uno de sus progenitores, porque están en conflicto. Pero otra de las chiquitas, muy pequeña, pues tú la ves y pasó sus últimos días su vida en patrullas, en delegaciones. Entonces, no podemos ser indiferentes como adultos a que los niños, porque los adultos están peleándose y no vemos salidas efectivas, salidas que den soluciones, salidas que sean pacíficas, los menores estén sufriendo. Incluso quise interrumpirte, Rocío, pero ¿qué pasa, por ejemplo, has hablado del género, un poco de la clase social, de la escolaridad? ¿Qué experiencias tienes sobre la diversidad sexual, por ejemplo? Pues mira, hay un papá que estuvo en la última manifestación que hubo en el Ángel de la Independencia, y bueno, este papá, después de muchos años, pues se dio cuenta que él tenía preferencias sexuales diferentes. Sin embargo, pues bueno, sí, se llama homosexualidad.
¿no? Pues sí, exactamente, Es homosexualidad, una así es, sexual, así es. homosexualidad. Pero bueno, homosexualidad podría ser hacia los dos géneros, ¿no? Hombre o Lo que mujer. pasa es que en la teoría del género y de la sexualidad, ya para visibilizar el cuerpo lésbico, entonces decimos utilizar, lesbiana, homosexual, exactamente, entonces lo decimos como es. Ahora sí que si tiene nombre hay que decirlo. Hay que decir, hay que Entonces, el señor ya tenía una familia heterosexual, y tiene varios hijos. Y resulta ser que por su homosexualidad no se los permiten ver. Y el señor estaba viviendo cualquier tipo de estigmatización. Y curiosamente, todas estas situaciones sociales se dan al lado de los grandes debates que ha tenido la Suprema Corte de Justicia. Exactamente, en materia de avances de derechos humanos. En materia de avances de sexual. derechos humanos. Entonces, mira, a cualquier estudiante de derecho, lo primero que nos enseñan en la universidad es que, tristemente, el derecho va 2 pasos atrás que los cambios sociales. Claro. Sin embargo, aquí nos estamos topando con algo que a mí me parece también un fenómeno bien interesante. Casi todos estos papás jóvenes, pues obviamente son altamente tecnológicos. Entonces, muchos de ellos han podido darle una marcha atrás a sus problemáticas a través de redes sociales. Pero tenemos esa otra parte, que es un gigante, de un mundo jurídico que va 2 pasos atrás. Entonces, yo creo que una de las grandes soluciones que va a haber aquí es empezar a tratar de hacer conexiones entre ese derecho enquilosado que va más lento y esta sociedad que va a revoluciones, a marchas revolucionadas. Por ejemplo, hay problemas que incluso ahorita nosotros hemos tenido que tomar decisiones. Quienes van a tener, por ejemplo, audiencias próximas, o quienes tienen trámites en materia penal, pues obviamente en esos casos tenemos que ser más reservados, porque si no, lejos de ayudar a las personas que están viviendo esos conflictos, los vamos a perjudicar. Es decir, cuando una persona está próxima a celebrarse una audiencia, de suyo, aunque sea el trámite más sencillo o el más escalofriante, genera un determinado estrés. Claro. No todos los días todo el mundo tiene una cita para un problema en un juzgado. Entonces, eso genera un estrés adicional. Si nosotros le metemos ruido en medios de comunicación, llámese redes sociales o llámese programas de televisión, obviamente vamos a generar un caos. ¿Por qué? Porque al final del día, pues, quien juzgue, el juzgador, pues va a tener que apegarse a derecho. Vamos a ir a un corte también. Quisiera también mencionar que no es que, para los compañeros que nos escuchan también, que no es que el patriarcado no ponga en una condición de inferioridad a la mujer legalmente, y históricamente el feminismo lo ha venido revelando, solo que acá el fenómeno de violación parental no solamente se da exclusivamente con la mujer, aunque es ella frecuentemente quien la podría sufrir, también existen hombres, ¿no? Por un lado, y por el otro, pues que tampoco está salvada la diversidad sexual en términos de identificaciones sexuales ajenas a la heterosexualidad, el lesbianismo, la homosexualidad. Vamos a regresar, vamos a ir un corte y regresamos para hablar de las preguntas del chat y de la llamada telefónica que recibimos. Regresamos a Padres Conciencia. Oigan, tenemos chat y tenemos llamadas. Fabi. Ajá, bueno, más bien con la llamada, creo que eso nos los puedes contestar tú, Hugo. Nos hablaron de Tabasco, Malena Cruces. Sí, Malena Cruces, que nos dice, o sea, como nos cuenta su testimonio, nos dice, ella es abuela, y entonces a su hijo lo acusaron, dice, de cosas, o sea, injustas, cosas que no sucedieron. También a ella fue demandada. Ya lleva mucho tiempo sin ver a sus nietos, parece que lo sacaron del estado. Entonces ella quería preguntar cuáles son las consecuencias a futuro. Yo creo que más bien en la parte como emocional, ¿no? Porque ya nos explicaron como esta parte social y la parte legal y demás, pero más bien como en la parte emocional, ¿qué es lo que va a pasar con estos niños cuando ellos sean grandes? Bueno, en la terapia familiar lo que hemos experimentado, lo que se ha experimentado en la literatura, de las consecuencias de esta alienación parental son primero somatizaciones cuando son los niños pequeños, ¿no? Desde enuresis, ecopresis, hasta somatizaciones muy fuertes. Por ejemplo, también leí muchos artículos sobre alienación parental y consumo de drogas en algún momento, problemas de ansiedad, sí, y problemas de conducta alimentaria, algunos trastornos de conducta alimentaria e insomnio, ¿no? Y la idea es como ver que todo esto puede suceder, y una cosa bien interesante es que puede fracturarse la idea de que la vida es posible en soltería o en pareja, pero la vida no les es posible a estos niños o a estos niños, niñas y adolescentes. Una consecuencia bien severa es una desconexión emocional evidente,
no llegando a la sociopatía, porque para la sociopatía necesitaríamos que fuera adulto, por ejemplo, no que no experimentase culpa. No podríamos hablar de eso porque no cumple ese criterio de la edad, pero sí hay consecuencias que pueden conllevarlo a diferentes, por ejemplo, uso de drogas, como les decía, trastornos de conducta alimentaria, agresiones a personas, agresiones de género y agresiones sexuales incluso a otras personas. Me refiero a las diferencias, ¿no? Si la madre es alienada, agresión sexual y agresión física contra otras mujeres. Si el padre es alienado, agresión de género contra los hombres también, ¿no? Estas son algunas de las consecuencias. Y lo que mencionaba Rocío también, la fractura en el concepto de familia, porque ¿qué clase de familia van a poder formar estos chicos en un futuro? Claro. Claro, y fíjate que... Es que queremos también del chat, ¿nos das chance? Perdón, ya aquí. Ok, bueno, del chat solamente está Moisés, que agradece mucho el programa. Verónica Yale también, que les manda saludos, a Ana Celia y a Hugo, pero solamente es eso, muchas gracias. Pero sí, continúa, por favor, porque sí, que hablábamos en cuanto a la rotura de las familias. Yo creo que también ese es un gran paso. O sea, hay modelos de familia que los hemos superado. O no quisiera yo hablar de superado, sino que en cierta manera están agotados. Hemos ido más allá. Hemos ido más allá en los modelos que hay y sin embargo no los estamos respetando. Es decir, antes decíamos, pues el concepto de familia es una mamá, un papá y los hijos. Ahora vemos que la familia puede ser una madrina y 2 niños, porque no hay papás, o en fin, puede haber muchos modelos de familia, y esa parte la tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar también que 2 personas pueden haber hecho o haber formado una pareja y tener hijos, pero que un día simple y sencillamente se van a alejar porque no tienen nada en común o porque quieren hacer su vida de diferente manera, y los hijos no tienen por qué pagar eso. Esa parte en México la vemos en las películas. En ese sentido quería preguntarte yo, porque de pronto puedo escuchar como un discurso familicista, ¿no? De la familia con contrato y todo esto. Mi pregunta va encaminada a, más allá del acuerdo matrimonial o del acuerdo de pareja que se tenga, supongo que el síndrome de alienación parental se presenta independientemente de si hay un contrato matrimonial o no. Claro, totalmente, desde luego, e inclusive, fíjate que una de las estadísticas que para estudiar esto me llamó mucho la atención, se habla, el INEGI da un 16% de divorcios, más o menos hasta el 2011, 2013, pero a mí me parece que es un número súper bajo, o sea, ya ves que hablan de los datos duros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quizás sea el número de actas que ya dice que los señores están divorciados, pero la realidad es que aquí no podemos ser prejuiciosos y decir que la alienación parental solo se da en familias que estén bajo un contrato matrimonial, porque hay mucha gente que vive en unión libre, hay mucha gente que, bueno, que están en concubinato, sería la figura jurídica, o de la misma manera hay mucha gente que simple y sencillamente se separa, y eso no quiere decir que por eso no se da la alienación parental, claro que se da, ¿no? Entonces dices, bueno, ante la rotura del matrimonio, no es solo el matrimonio, ante la rotura de los padres, y entonces ahí te topas inclusive con situaciones que son muy interesantes. Como seres humanos hay muchas veces que nos vemos ante incapacidades, pero para cualquier ser humano poder aceptar qué incapacidades tenemos, necesitas estar sometido a un tratamiento, llámese psicológico, llámese psiquiátrico, y aceptar, bueno, aquí yo no tengo la capacidad de, pero eso no lo hacemos porque es otro de los estigmas. Tú manda, esta semana se dieron los reportes, creo que el Producto Interno Bruto en medicina para la salud es bastante alto, pero lo que se destina es bajísimo, y entonces la gente, pues obviamente a un psiquiatra no va. En otros países, como en Argentina, donde se reconoce, donde los derechos de la salud y todo están reconocidos, incluso la medicina mental, ¿no? La salud mental, la gente pues obviamente va al psiquiatra y no tiene ningún estigma. Entonces imagínate que esta complejidad de problemas, en donde precisamente por eso se sugiere ahora la mediación, porque hay una alternativa interdisciplinaria mayor, puede haber más soluciones, pero de entrada vamos a hablar de si lo vas a solucionar de manera interdisciplinaria, va de la mano lo jurídico
Con lo emocional. Con lo emocional. En tu experiencia, Rocío, ¿cómo han sido los discursos ocultos? Que de pronto me siento, desde la ignorancia lo estoy preguntando, que puede haber un discurso pro familia, ¿no? Y que puede resultar hasta derechista en exceso el asunto del familismo, ¿no? Y que pues pongamos el como atentado, desde un rollo conservador. como de un rollo conservador, el atentado a la familia, y de pronto que me da la impresión de que si nos vamos con el rollo de que se está fracturando la familia, dejamos de ver que el sufrimiento es de los pequeños también. Por eso mencionaba yo que independientemente del contrato que se tenga, del arreglo de los progenitores, no podemos dejar de lado el sufrimiento infantil, que es evidente, ¿no? Mira. Porque si no nos vamos muy familistas. Sí, pero muy familistas, pero ¿qué tipo de familia quieres? Porque bueno, si hablamos de familia, yo creo que cualquiera diríamos una familia sana. ¿Qué entiendes por sana? Una familia donde la gente se respeta, una familia donde la gente puede hablar libremente de lo que le gusta o de lo que no le gusta. Eso sería lo natural, ¿no? En donde vive un grupo donde la gente crece, sería lo sano, ¿no? Donde la gente crece, en fin. Pero si tú vas a hablar de familia donde hay una manipulación hacia lo negativo, donde constantemente hay una descalificación, donde no se respeta ni lo que piensas, ni lo que sientes, ni en lo que crees, o la profesión que quieres ejercer, pues eso yo creo que ya no es familia. Claro. Quizá el término adecuado sería pandilla. Claro. ¿No? Vamos a hablar de las pandillas y entonces vamos a ir un corte, pero yo lo comentaba porque de pronto si nos vamos con estos modelos tan superados como tal de la familia tradicional o de la familia modelo, que aunque jurídicamente existe con este nombre y con estas características, ya se han trascendido algunas cosas, ¿no? Incluso la misma antropología social, antropología simbólica, la misma sociología, la misma psicoterapia, pues ya la misma religión. Sí, las religiones lo han trascendido. A lo que voy es cómo ya la cosa del parentesco ya va más allá de lo consanguíneo, ¿no? Entonces, si nuestro arreglo familiar, independientemente de nuestra identificación sexual, de nuestra presencia económica, tenemos un cierto acuerdo económico, económico también, pero un cierto acuerdo de pareja, también, ¿no? Claro. Tenemos un cierto acuerdo de pareja, pues eso ya le da la cualidad de familia, ¿no? De lo contrario, no quiero que nuestros auditorios se sigan pensando que familia solamente va a ser el contrato, la ceremonia por alguna religión, papá, mamá, hijos, la modelo. Hay otras formas de existir familiar, y tanto las familias normadas, estereotipadas, como las familias subversivas, que existimos un montón, forman parte de la sociedad y también son víctimas de la alienación. Vamos a regresar, Rox, al último bloque para presentar a MAPA, la organización. Regresamos. Amigos, amigas, regresamos al último bloque. El tema está bien bueno, está acalorado, porque entre el debate feminista, entre el debate de la teoría queer, entre el debate de la sociología, de la terapia familiar, o sea, podemos ponerle, y por supuesto el debate jurídico legal, podemos ponerle un montón de capas de análisis, de búsqueda de la comprensión y de búsqueda de la equidad. Somos acá en Padres Conciencia promotores de todas las formas posibles de existir, de ser felices y de ser familia. Ana Celia, cuéntanos de MAPA. Es la organización, yo te veo en las redes sociales siendo activista y dando tu testimonio, lo cual me encanta. Platícanos un poco de MAPA. Sí, nosotros somos un grupo de padres que nos nombramos niños, niñas y adolescentes con MAPA, con mamá y papá. Y bueno, somos un grupo de papás que nos fuimos reuniendo a través de las redes sociales con la misma problemática. Entonces, ante la impotencia, ¿no?, de no saber qué hacer, de no saber, de no ser escuchados, nos reunimos. No somos una asociación civil, no, solamente somos un grupo de papás que estamos viviendo la alienación parental, que estamos cada uno en diferentes procesos judiciales y en diferentes procesos con nuestros hijos. Entonces nosotros lo que lo promovemos es que todo niño tiene derecho a estar con su mamá y con su papá. Dijimos niño, niña y adolescentes tienen derecho a estar con su mamá y con su papá y libres de violencia. Seguro. Entonces nosotros nos estamos organizando, tenemos nuestra página de Facebook que es Niños con MAPA, en Twitter también estamos como Niños con MAPA, el mail es niñosconmapa@gmail.com.
y estamos sumando papás que estamos pasando por lo mismo. Lo valioso que hemos encontrado es precisamente la escucha, ¿no? de papás que estamos pasando por lo mismo, ciertos tips, apoyo, tenemos apoyo incondicional de Rocío y del licenciado Alberto Trueba, que bueno, ellos son abogados y súper y en psicología de Víctor, y bueno, tenemos psicólogos, sabemos médicos, entonces somos lo que hacemos es eso, unirnos, levantar la voz, ¿no? Teníamos la opción como de quedarnos en nuestras casas deprimidos, llorando, y nuestros hijos y estar dando vueltas y victimizándonos, y decidimos salir a la calle. Hemos hecho 2 manifestaciones en El Ángel, nos estamos organizando y creo que ha sido muy valiosa esta agrupación. Amigos, amigas, el tema da para un montón. Estamos ya a 1 minuto. No quiero dejar de agradecer la presencia de Ana Celia Córdoba por tu valiente experiencia, por tu valiente presencia, por ser una mujer, madre, valiente. Sabes que te quiero muchísimo. Y a Rocío Medrano, muchísimas gracias por toda la experiencia. Vamos a poner nosotros los datos de MAPA para que puedan contactar, amigos, amigas. Muchas gracias a ustedes. Tanto a Ana como a Rocío. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias. La que tiene el honor soy yo. Y bueno, no queremos niños maltratados en México, que la gente dé 2 pasos atrás, porque queremos un México libre de violencia para los menores de edad. Y dejamos un programa pendiente, ¿no? Claro, claro. Sí. Da para mucho. Porque todavía tenía otra persona en el chat, pues solamente comentó que lo que pasa, que le pasa lo mismo, se va con su papá los fines de semana y regresa enfermo, o sea, ya somatizando este problema. Yo quiero comprometer a Rocío, a Ana, a que nos vuelvan a acompañar al programa, a la cabina, que nos traigan experiencias. Para mí será un privilegio poder claro, eso sería muy interesante, ¿no? Y con experiencias de hombres, y con experiencias de la diversidad sexual, y con experiencias con diversos arreglos concubinales, ¿no? Que esto fue lo que llamó la atención cuando tú decías de género. Lo que más nos llamó la atención fue el número de hombres que ya se sienten agredidos por el exceso de medidas, vamos a decir, de mujeres que están abusando ya del género. Es decir, tú no sirves para cocinar, pero ellas tampoco cocinan. Lo entiendo. Bueno, ¿no? Es un compromiso, ¿eh? Claro, es un compromiso de regresar. Yo les agradezco mucho. Oigan, pues muchas gracias, Padres Conciencia. El siguiente programa, los buenos tratos en la infancia. Vamos a hablar un poco de, pues eso, de la presencia femenina, de la presencia masculina con los niños, con las niñas, de la presencia cálida. Vamos a poner en las redes sociales, en este fin de semana, las poesías que nos dejaron, las redes sociales de MAPA, las películas y la literatura que nos recomiendan al respecto, para que nos informemos como debe ser. Les agradecemos mucho la presencia. Nos vemos en una siguiente emisión de Padres Conciencia. Chao. Bye. Gracias. Bye a todos.